Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta quinta sesión de Materia Gris, un espacio en el que estamos abordando obras de diversos autores en cuanto a referencia de psicología, para entender un poco mejor de psicoanálisis y de distintas ramas también derivadas de la psicología. Hoy nos encontramos a 4 de octubre de 2021 y vamos a estar discutiendo al respecto del capítulo 1, apartado C, estímulos y fuentes de los sueños. Así que doy por inaugurada esta sesión con la mano levantada de Rodrigo, así que vamos a ver qué tiene que comentarnos. Que no, que se le fue el dedo, creo. No, se me fue el dedo. Sí. Va, pasa ahí. Ok, si quieren, no sé, había pensado en proyectar mi resumen y como que los puntos que yo fui escribiendo, y si quieren después los vamos comentando entre todos, lo que ustedes fueron deduciendo de la lectura y fueron entendiendo. A ver, esto no es. Aquí estamos. Ok, pues yo lo primero que apunté es que Freud comienza o sea, planteando todo esto de los sueños, como que son consecuencias de una perturbación cualquiera, sin la cual el sueño no hubiera existido. O sea, yo aquí entiendo que los sueños, Freud dice que derivan de algún tipo de estímulo, todavía no nos explica bien de qué, pero dice que sin ningún tipo de estímulos en la persona, en el sujeto, los sueños no podrían existir. Es decir, nunca habrían existido ahí. Es de las primeras líneas que comenta abriendo el capítulo. Es como que nos empieza a dejar muy claro que tiene que haber algo para que los sueños se produzcan. No es como que aparecen de la magia. Siempre hay un estímulo, origen. Para esto comenta que hay múltiples investigadores que afirman que las fuentes de los sueños... A ver, esperen, perdón. Múltiples investigadores afirman que la fuente de los sueños son la causa de la perturbación. Bueno, aquí creo que lo escribí algo mal. Entonces me lo voy a saltar. Pero básicamente dice que son extensiones físicas, o sea, excitaciones físicas y anímicas las que provocan los sueños y las clasifican en 4. Las excitaciones sensoriales externas, que las llaman las objetivas, las excitaciones sensoriales internas, que las consideran subjetivas, los estímulos somáticos internos relacionados con lo orgánico y como último dejan las fuentes de estímulo puramente psíquicas. Entonces aquí, pues así como primera observación, veo que sí distingue entre el exterior y el interior del sujeto en cuanto a este tipo de excitaciones, es decir, que pueden ser causas externas del cuerpo, internas del cuerpo, y dentro de las internas del cuerpo entiendo que están las partes más de tus órganos, quizás dolores, cosas más fisiológicas, y partes más psíquicas, más totalmente como ideas, sentimientos. Así es como yo entendí estas primeras cuatro divisiones. No sé si tengan algún comentario, Elisa, quien esté siguiendo la lectura al respecto, o vamos bien y empezamos a profundizar con lo que iba diciendo. Todo bien, si quieres. Todo chido, todo chido. Sí, todo chido. Muy fácil esa primera introducción, según yo. O sea, nos está diciendo que siempre tiene que haber un tipo de excitación, que hay 2 tipos, o hay 4 tipos, y básicamente son externas e internas. Entonces, la primera son las excitaciones sensoriales externas. Una de las partes del libro dice que el hecho de que cuando un estímulo alcanza una cierta intensidad logra siempre hacernos despertar, demuestra que durante el estado de reposo, el alma ha permanecido en constante conexión con el mundo exterior. Por eso sabemos que si hay un ruido muy fuerte o si nos echan agua o cualquier tipo de estímulo muy fuerte, nos podemos despertar, y esto demuestra que si hay una conexión de la parte externa con la interna y siempre está prendida. Dime, Jorge. Sí, yo creo que a mí me parece conveniente mencionar que excitación significa provocar una reacción o producir una reacción o una respuesta en algo, en alguien. Ok, me parece muy importante recargar el significado de excitación. Significado de excitación, exacto. Es algo que hay un una estímulo reacción, externo, ¿no? genera Sí, algún tipo de respuesta. Hay una causa-efecto. Exacto. Ok, sí, no, buenísimo aporte. O dentro de esta excitación sensorial externa, que aquí es como demuestra esa vinculación, que siempre está el alma constantemente conectada con el exterior, es por este tipo de estímulos los que te despiertan. Eso es lo que más nos puede determinar que existe esta relación aún estando dormidos. Dentro de estos estímulos hay una amplia gama, desde los inevitables, que son como las sábanas encima tuyo, hasta los de despertador, que son los que sí te pueden despertar. Es decir, cuando estás durmiendo, yo aquí entiendo que él dice que
incluso las sábanas que están encima de ti provocan algo, pero son estímulos que son inevitables. Son estímulos que tienen que estar ahí, ¿no? O sea, si duermes con ropa, o si no duermes con ropa, igualmente pues el viento te va a pegar más. Entonces siempre hay unos estímulos que son inevitables, van a estar ahí y van a influir en el sueño. Yo es lo que entiendo, son ese tipo de estímulos que van a estar en el sueño y van a generar algo en ti. Hasta los despertadores, que son los que ya definitivamente, pues el estímulo es tan fuerte y tan poderoso y tan nítido que te regresa al estadio de vigilia. Entonces, bueno, hicieron varias investigaciones y durante una serie de sueños, el estímulo que comprobaban al despertar coincidía con un fragmento del contenido del sueño, es decir, del contenido onírico del sueño, hasta el punto de hacer posible reconocer dicho estímulo de la fuente del sueño. Es decir, hicieron varios experimentos en el que usaban un estímulo despertador y al momento de que la persona despertaba y comentaba el sueño, veían que sí había una relación directa, bueno, no tan directa, pero había una serie de relación entre lo que habían escuchado, el estímulo que habían percibido y que se había manifestado en el sueño de cierta manera. Entonces empezaron a ver cosas ya interesantes aquí y empezaron a hacer varios tipos de experimentos pues ya un poco más enfocados a ese tipo de estímulos. Entonces, por ejemplo, aquí dicen que todo ruido vagamente advertido provoca imágenes oníricas correspondientes. Es decir, si yo estoy dormido y me ponen el sonido de un pájaro de fondo, quizás, o un gallo cacareando, a lo mejor en el sueño me imagino a alguien gritando muy intensamente, muy fuerte, ¿no? Con un ruido muy agudo, quizás, como Annelise acaba de interpretar perfectamente en su cámara. Entonces, yo eso es lo que entiendo aquí, que cualquier estímulo externo se ve reflejado directamente en el material onírico. Hicieron varios experimentos para corroborar esto. Entonces, aquí aparece la hipótesis explicativa entre el estímulo y el contenido onírico. Es decir, es reforzada esta hipótesis mediante estos experimentos que hacen por la posibilidad de engendrar en el durmiente, mediante ciertos estímulos sensoriales que son externos, sueños correspondientes a los mismos. O sea, se dieron cuenta que podían estimular de ciertas maneras a la gente a que soñara no cierto tipo de cosas, porque la relación entre las imágenes oníricas y el estímulo muchas veces está muy disfrazado, pero sí existía una relación muy directa con el hecho de hacerte cosquillas con una pluma en el pie, quizás, o destaparte una pierna, que la pierna colgara de la cama, esa sensación a lo mejor de que estabas cayéndote o cosas así, se dieron cuenta de que sí había una relación muy directa con lo externo en lo interno. Entonces, esta hipótesis se hizo bastante más sólida mediante estas experimentaciones. Entonces, muchos autores también destacaban en ese momento la singularidad de que el sueño se entrelazaba con el contenido de súbitas impresiones sensoriales, convirtiéndolas en el desenlace de dicho contenido. Es decir, a veces son tan fuertes, lo que decíamos, van recalcando mucho el tema de que sí te pueden llegar a despertar y puedes llegar a percibirlas, y es en ese momento en el que, en el estímulo externo se logra ser muy nítido en el sueño, es cuando llega el momento de despertar. Es decir, si yo primero estoy escuchando el cacaraqueo, o sea, me ponen el cacaraqueo de un gallo y yo empiezo a escuchar a alguien gritar, si en el sueño me empiezo a enfocar y me empiezo a enfocar, cada vez lo voy a escuchar mejor y más nítido, y cuando lo logras reconocer es cuando sueles regresar al estado de vigilia. Freud pone varios ejemplos de estos estímulos, y uno que me gustó y lo pongo aquí entre paréntesis es que una persona que estaba durmiendo, un día se le cayó una barra de cortina en el cuello, y él en el sueño soñó que lo llevaban a una guillotina, lo ponían, incluso sentía la sensación de perder la cabeza cuando caía la navaja. Entonces, lo que aquí le sorprendía era la fracción de tiempo tan corta en cuanto a la percepción del estímulo y el despertar, toda la cantidad de material onírico que generaba. Dijeron, ¿cómo puede ser que una barra que le cae y lo despierta a los 2 segundos haya generado un sueño en el que lo arrestan, lo llevan a la plaza, lo encadenan con los grilletes y le cortan la cabeza? Entonces se empezaron a dar cuenta de que pues, había demasiado material solo por un estímulo en un muy corto lapso de tiempo, lo cual a mí también me parece extremadamente interesante, ¿no? Que en 2 segundos nuestro cerebro nos pueda hacer sentir un sueño de media hora. Es como, wow, ¿qué es el tiempo? Aquí apunté también que el estímulo que durante el reposo actúa sobre los sentidos no aparece en el sueño en su forma real. Es lo que hemos leído también en los índices anteriores, pues el hecho de cómo el cerebro disfrazaba también las cosas, pero sí existía una cierta relación, ¿no? El hecho de que te caiga una cortina, un tubo de cortina, y lo relacionas con una guadaña, con una guillotina, perdón, pues sí va muy entrelazado,
pero lo está dibujando, ¿no? Lo está difuminando mucho. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Ya llegó nuestro experto, nuestra persona más leída al respecto. Pues, quería aprovechar Más o menos, ¿verdad? para dar la intro, para dar la intro. Te voy a presentar así, ya después. Vamos empezando, amigo, vamos empezando. Todavía estamos con el primer inciso de los estímulos sensoriales externos. Apenas estábamos hablando del ejemplo de la barra de cortina que le cae a una persona como estímulo despertador y sueña con una guillotina, y cómo les llamó mucho la atención que en 2 segundos, 3 segundos del estímulo a que se despertara, pues generara tanto material onírico. Bueno, a mí se me hizo muy interesante ese punto. Entonces, luego pone 3 ejemplos de sueños distintos con el mismo estímulo despertador, porque querían entender si pues esta relación que había entre el estímulo y el material onírico. Bueno, aquí me apunté los 3 ejemplos. El primero es, no voy a explicar el sueño entero, sí los explica Freud un poco, pero una persona empieza a escuchar una campana y el timbre que le provoca es así como que muy agudo, y de repente empieza a distinguir cada vez más el sonido, y cuando se despierta ve que es el despertador que estaba sonando. Esa misma persona, en otro mismo sueño, le ponen el mismo estímulo despertador, y él en el sueño ve a un caballo con cascabeles, que de repente se empieza a mover mucho el caballo, y los cascabeles empiezan a hacer mucho ruido, hasta que se despierta, y otra vez es el mismo despertador con el mismo sonido. Y la tercera es que está en una sala, él mismo está en la sala, y la señora que les ayuda con la casa recoge los platos, toda la vajilla, y se la va a llevar a la cocina, y de repente se caen los platos, se rompen todos, y el estruendo de los platos se mantiene, hasta que el hombre se despierta, y es el mismo estímulo. Entonces vieron que, a pesar de que el estímulo fuese el mismo, el contenido onírico pues era demasiado variable, ¿no? Siempre había una relación, el ruido muy estruendoso hasta la detección del mismo, pero en sí el contenido onírico era muy diferente. Entonces ahí otra vez era como, ¡guau! No nos estamos metiendo, yo siento, ¿no? Como que no encontraban muchas relaciones. Aquí yo encuentro dos cosas bien interesantes, o al menos a mí se me hacen interesantes, a lo mejor no para todos es. Pero una, estás dormido y podríamos pensar que estamos desconectados de alguna manera de la realidad, pero aquí te están diciendo, no es cierto. O sea, aún en ese otro mundo de tus sueños, todos tus sentidos que están aquí físicamente tienen una repercusión allá. O sea, esa es la primera cosa que se me hace súper importante, cómo hasta el más mínimo detalle que entra por tus sentidos tiene una repercusión en el mundo onírico. Le estoy diciendo como otra realidad por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vi que alguien puso ahí en el chat, es otro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, que tiene una repercusión en tu sueño, en ese, pues Freud lo dice como mundo onírico. Y la otra cosa que se me hace bien interesante también, o sea, aparte de que tus sentidos no están apagados, están funcionando, es como el mismo estímulo, ya lo dijo Adrián, en 3 ejemplos diferentes, aunque era el mismo estímulo, tiene una repercusión en el sueño en los 3 casos de una manera diferente, no se repitió. Y ahí sí me hace bien interesante pensarlo por la cuestión de qué simboliza. ¿Qué simboliza para cada quien? O sea, era un timbre, los 3 tenían el mismo estímulo, no hay que decir, o sea, a lo mejor no era el mismo timbre, ¿no? O sea, a lo mejor era diferente reloj despertador o algo, pero dentro de lo que cabe era el mismo estímulo. Es mi gato que hizo ser parte de la presentación, disculpen. Era el mismo estímulo y tiene repercusiones diferentes. No sé hasta dónde puedan ser tan diferentes o tan parecidas. Sería cosa interesante, pero se me hace interesante pensarlo, ¿no? Empezar a decir, oh, wow, ¿qué onda? Jorge está levantando la mano y la verdad es que yo solo quería decir esos 2 puntitos, entonces Jorge. Gracias. Fíjate que ahorita que Adriana está comentando acerca de el estado onírico y cómo el entorno afecta a las representaciones en las imágenes en el sueño. ¿Alguna vez existe algo que se llama estado alterado de conciencia, que normalmente es inducido a través de ciertos psicotrópicos?
que también cuando están en ese estado alterado de conciencia, tiene su entorno o responden a cuestiones externas, también internas, pero aquí veo que hay un paralelo y es el punto que quiero poner aquí entre ese estado alterado de conciencia y el sueño onírico. Veo algunas cosas muy paralelas, o sea que hacen match ahí. Vi la grabación donde estaban hablando la semana pasada de la hipnosis y justo con lo que dices me hace ruido, ¿no? O sea, como en la hipnosis también los estímulos externos van a tener una repercusión. Sí. Entonces, o sea, yo creo que este paralelo es casi innegable de que a pesar de que estás en otra conciencia, llamándolo así como lo llamaba Freud en su momento, una doble conciencia que era el estar en el estado hipnoide o estar en ese trance, ya llamándolo con palabras más nuevas, pues tu cuerpo sigue teniendo cierto poder, ¿no? O sea, uno podría decir, oye, pues es que yo estoy dormido, yo ya estoy en otra onda, o estoy en ese estado, ya estoy en otra. Pues no, o sea, si hay un estímulo en tu cuerpo, ya sea que te rozó algo, escuchaste algo, medio abriste el ojo y a lo mejor no viste con claridad, pero algo entró ahí, o no sé, algo que saboreaste, un olor, un algo, puede tener, más que puede tener una repercusión en ese trance o en ese sueño o en ese, o sea, no cabe duda que el cuerpo tiene un poder, ¿no? En la parte de la psique. Creo Sí, que eso es a mí lo que se me hace interesante. sí, y se me hace interesante porque están hablando en algún momento de ese subconsciente, de esa capacidad del cerebro de almacenar experiencias, Ujú. pero bueno, aquí voy a hablar desde mi ignorancia y desde mis dudas, ¿no? Porque de repente me suena a que no solamente esa inconsciencia o aquello que no podemos ver, no solamente actúa sobre nuestro pensar consciente, ¿no? Sino también de todos esos estímulos. Es decir, nuestro cuerpo completo es un traductor de nuestro mundo que también influye en nuestro modo de pensar, ya de una forma consciente. Consciente e inconsciente. Ajá, sí, consciente e inconsciente. Sí, sí, sí. Pero bueno, Adrián, discúlpanos por el paréntesis. No, hombre, sí, esto es para todo. Adelante. Yo solo estoy poniendo los puntos que saqué y está bueno que saquen carnita de ahí. Pero creo que va relacionado con esta frase, ¿no? De que nos muestra que cuando estamos en este estado, el alma con respecto a los estímulos es como si estuviera en las mismas condiciones que una ilusión. Porque dice que no puedes percibir este estímulo, necesitarías tener, de hecho aquí dice que es necesario que sea lo suficientemente fuerte, preciso y duradero como para que dispongamos del tiempo necesario para realizar la reflexión de qué es ese estímulo. Y en el sueño eso no pasa y no cumpliéndose esas condiciones, nos es imposible conocer el objeto del que precede ese estímulo y por ende él consideraba que se mantenían como ilusiones. Sí. Creo que con esto se puede al menos ya separar la parte de decir una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma, ¿no? O sea, pues si lo quieres ver separado, ok, pero hay un punto donde están pegados, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que podemos sacar un poquito de esto. Por ahí Rodrigo pregunta si los sonámbulos sería lo mismo supuesto que alguien hipnotizado. No sabría decirte si sí o si no, pero lo que te puedo decir es que si tú estás en un trance hipnótico y te pasas de más del trance, te vas a dormir. Entonces, pues va por ahí, o sea, están muy relacionados. ¿Qué significa alma en psicoanálisis según Freud? Bueno, realmente alma lo están tomando desde el punto de vista filosófico. Entonces, según Freud, pues realmente no podríamos decirlo, ya que tendríamos que remontarnos a Aristóteles, a Platón, lo que ellos manifestaban como alma. De hecho, sí menciona bastante a Aristóteles. De Bueno, hecho, ya lo ha menciona mencionado bastante un a par de veces. Aristóteles. Sí. Y bueno, para finalizar este apartado, dejan la hipótesis de que la excitación sensorial objetiva, surgida durante el reposo, no desempeña como fuente onírica más que un muy modestísimo papel y que la selección de las imágenes magnéticas, o ahí fue un error de Néticas. autocorrección, las imágenes néticas
quedan determinadas por otros factores. O sea, sí dicen que tiene que ver mucho el estímulo, tiene que ver, influye el estímulo externo, pero al darse cuenta con todos estos experimentos que la relación de ese estímulo con las imágenes oníricas no era muy grande, entonces pues determinan que no tiene un gran papel al momento de generar las imágenes, solo al momento, o sea, de seleccionarlas, por decirlo, sí, sí ayuda a generarlas, pero no a seleccionar las imágenes. Ahí lo interesante de analizar es qué es lo que hizo que fueran esas imágenes. O sea, Exacto, de hecho es lo que saber que hay quieren, un ¿no? estímulo externo, pues todo el mundo lo puede ver, pero por qué se escogió eso es ahí donde está la magia, yo creo. Sí, pues es lo que querían, de hecho, conseguir con todo esto, Ujú. ¿no? Con todas estas investigaciones. Así es. Éticas, ahí está, ahora sí. Y aquí nos saltamos al segundo apartado, que son las excitaciones sensoriales internas, consideradas las subjetivas. Y aquí sí, yo sí voy a necesitar un poco más de refuerzo de todos, porque quizás también me perdí y entendí algo que no. Entonces, pero dan por dado que durante el reposo infieren sobre el sujeto las excitaciones sensoriales objetivas. Eso ya queda determinado, que son las primeras de las que hablamos. Eso ya lo dan por sentado. Es como que sí, sí influyen. Pero eso lo lleva a ver que como no eran tan importantes al momento de, pues tienen que encontrar más estímulos que afecten a la selección de los sueños. Y se dan cuenta que las excitaciones sensoriales subjetivas poseen una ventaja de no depender de los estímulos sensoriales externos. Es decir, se hallan a la disposición del esclarecimiento del sueño siempre que para ella sea necesario. Es decir, no, son estímulos que pueden aparecer y pueden influenciar sin necesidad de que estén afuera fisiológicamente, yo entendí ahí, pero no sé si estoy algo perdido. O ustedes cómo lo entendieron esa parte de que se hallan a disposición del esclarecimiento del sueño siempre que para ello las necesitemos. O sea, eso sí es una cita textual. Yo lo entiendo como que no necesita necesariamente, perdón por la redundancia, el estímulo externo, o sea, como tú lo mencionaste ahorita, o sea, así yo lo entendí. No sé si alguien lo entendió diferente. Yo creo que también. Es que no todos lo estamos leyendo, hermano. Pero bueno, ahí dice que por lástima, a diferencia de las primeras en las que sí puedes hacer experimentos para notar qué está pasando con el estímulo, pues en estas no es tan fácil hacer ese tipo de cosas. De hecho, dicen que Ujú. es prácticamente imposible, no es susceptible de comprobación, por ende yo entiendo que es prácticamente imposible poder corroborar que estén estos estímulos funcionando de cierta manera Hay que recalcar, es imposible para las herramientas que él tenía que él tenía en el momento. Claro, en sí, ese esto momento. todo lo que estamos diciendo es dentro del contexto de Freud. Sí, no, muy bueno, hay que Porque recalcar eso. capaz que alguien ahorita dice, o sea, no de nosotros, sino sale una investigación, no, fíjense que sí se puede, que esto, ok, contexto, él no tenía las herramientas, es imposible para él. Yo aquí es donde me empiezo a perder un poco cuando dice que, o sea, no son susceptibles de comprobación, pero se puede demostrar que existen gracias a las alucinaciones hipnagógicas, que yo entendí que son imágenes que tiene la persona en esa fase como de REM, como en ese momento justo antes de quedarse dormido y pocos minutos después de despertarse. Eso es lo que yo entendí como alucinaciones hipnagógicas y que son los estímulos previos a todo el material onírico, pero que influyen de cierta manera en la interpretación, bueno, en el desarrollo. Ahí la verdad es que hay que, yo creo, abogar un poquito a la ignorancia de Freud. ¿Por qué? No sé en qué momento se empezó a utilizar el término REM, o sea, en qué momento ya se conoció esta parte del REM, del sueño REM, porque hasta donde yo tengo entendido, el sueño REM está, bueno, o la fase REM, está entre cada fase del sueño, entre la fase uno 2 3 y 4 y o sea, es como que el puente entre cada fase, entre estar dormido, entre pasarte a la siguiente fase, hasta llegar a la más profunda, REM, y se supone que nada más soñamos durante la fase REM, Ok, solamente soñamos hasta la fase REM. Entonces, Freud obviamente creo que no sabía todo esto, porque todavía no estaba dicho en ese momento, pero ese pequeño lapso entre estar dormido, perdón, entre estar despierto en vigilia y pasar a la primera fase de sueño, que sería el sueño ligero, hay un pequeño punto de fase REM. Ese es en el que soñaríamos. O sea, ahí está la posibilidad de soñar.
pero no estás completamente dormido. Entonces creo que él hace referencia a esa fase, pero que todavía no existía dicha como tal. El término. Entonces es como una alucinación. Pero al fin y al cabo es una parte de sueño y yo creo que a todos nos ha pasado, bueno, al menos a mí sí me pasa, que, bueno, muy mal de mi parte, pero estoy en el trabajo y estoy así como que, "Oh", y como que cabeceo tantito y luego me despierto y yo soñé. Espérate, pues es esa pequeña alucinación, ¿no? O estoy leyendo y como que cabeceé tantito y, achis, ¿por qué estaba soñando que esto y lo otro? Si no me dormí, bueno, pues, a lo mejor iba a pasar apenas a dormirme, pero me medio desperté. Y creo que hace referencia a esa primer fase de sueño, a ese pequeño lapso de 2, 3 minutitos de cabeceaste, esa es la alucinación. Esa es Al la menos yo la entendí alucinación así. hipnagógica. Ok, sí, yo más o menos también, sí, ya lo explicaste bastante bien, bastante fondo, pero sí más o menos también había entendido que era ese. Y sí me ha Ujú, pasado el pre, pero el post como que no lo recuerdo tanto yo. ujú, Pero sí pasa, sí pasa. Y yo como conclusión de este tercer apartado puse que llegaron a considerar muy elevado el rendimiento onírico de los estímulos subjetivos, pues las imágenes visuales constituyen el principal elemento de nuestros sueños. Entonces, como aquí no es un golpe que te da, no un ruido que escuchas, sino que es directamente algo que ves previamente a soñar, pues sí dijeron que era algo, pues, algo más importante y un poco más pesado que todos los estímulos sensoriales externos objetivos. ujú. Así Así es es. como yo lo dejé de conclusión en este segundo punto. No sé si alguien quiera aportar algo más que no hayamos dicho. Anelisa, estás muy callada. Normalmente, ¿todo bien? ¿Vas bien? ¿Vamos todos Todo bien? ¿Vamos bien, todos? sí, muy bien. Es que justo ahí ya no pude leer más. Ok. Pero leí el Ah, inciso D, me clavé con el inciso D. te adelantaste. Todo mal, o sea, súper, pero por eso estoy escuchando. Pero sí. Entonces sí queda claro así para la mayoría lo que vendrían siendo las soluciones hipnagógicas, que es como este pequeño lapso de imágenes que sueles tener previo a la generación del material onírico. Sí, 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 Ok, sí. dicen que sí en el chat, F en el chat. Pues seguimos con el tercer punto, que yo aquí también me costó un poco, pero son los estímulos somáticos internos. No, mentira, me costó más el cuarto, perdón. Yo aquí entiendo, antes de empezar a leer lo que pusieron, que son dolores o padecimientos o sensaciones de los órganos, ¿no? Ya de la persona, porque ponen que el alma llega al estado de reposo a una conciencia sensitiva mucho más amplia y profunda que cuando están en la vigilia y se ven obligados a recibir y a dejar actuar sobre ella determinadas impresiones excitantes procedentes de partes de su cuerpo de las que no saben en la vida despierta. Es decir, yo aquí entiendo que cuando estamos dormidos, pues todas nuestras sensaciones las percibimos muchísimo más que cuando estamos despiertos. A lo mejor cuando estás despierto no te das cuenta de que tienes hambre hasta que ya tienes demasiada hambre. Pero entiendo aquí que en el momento de estar dormido, si es como que tu cuerpo detecta prácticamente cada mínimo alteración dentro de ti y de tus órganos, y eso Como que sería eres más susceptible a darte cuenta, ¿no? a darte cuenta de que tienes algo. Ajá, O bueno, exactamente. ni siquiera darte cuenta porque estás dormido, pero Pero tu sueño, aquí en tu sí que algo pasa que se da cuenta de, tiene hambre o le duele. aquí hace mucha referencia, o al menos no me acuerdo si la dice textual ahí, pero me recordó mucho a lo que dice anteriormente con la parte de Aristóteles, Sí, sí, justo es lo que que, pone abajo. que tú estás dormido y a lo mejor te subió poquitito la temperatura, 1 gradito, y en el sueño estás soñando que estás en llamas o que estás en una hoguera o algo de ese estilo. Y Aristóteles decía, bueno, a lo mejor de esa manera podemos predecir enfermedades que apenas están empezando a hacer este tantito efecto. O sea, que todavía no tienes temperatura, pero oye, vas para allá. O sea, como que es momento de que te cuides, ¿no? Esa pequeña gripa o ese, bueno, que en esos tiempos no eran pequeñas, ¿verdad? Pero bueno. De hecho, Porque te... a raíz de eso, pues hicieron varios experimentos y sí citan en el libro que existe ya evidencia que validó, en su momento, que validaba en muchos casos la aparición de sueños que, y lo pongo entre comillas y lo destaco porque diagnostican algún tipo de padecimiento en los sujetos. Porque, por ejemplo, encontraron que con frecuencia las personas que tenían padecimientos del corazón tenían sueños muy cortos y la gente que tenía padecimientos del corazón, por ejemplo, tenía sueños en los que se asfixiaba, sueños relacionados con la asfixia, en los que no podían respirar bien o los enterraban bajo la tierra o cosas así que daba la sensación de asfixia y notaron que pues, tenían mucha relación con gente de este tipo de padecimientos. Que por eso pongo muy entre comillas diagnostican porque pues tampoco es
nada del No, 100. no es un síntoma como para ya diagnosticarlo, pero podría ser una señal. Y, y aquí, creo que retomando un poco lo que decía Jorge antes de los psicotrópicos, Freud sí excluye en todo este marco los casos en los que el sujeto tiene algún estado patológico, ya que la intención es encontrar la fuente del estímulo de los sueños corrientes en las personas normales. O sea, es decir, alguien que tenga algún tipo de... Yo entiendo eso, no sé, corríjame si me equivoco, pero alguna persona que tenga algún tipo de esquizofrenia, pues los sueños van a ser muy, muy diferentes a todo lo que vendría siendo una persona que tenga cierta estabilidad mental, o así es como yo lo entendí con el hecho de que excluye a la gente que tenía algún tipo de estado M- patológico. Más que sean diferentes, yo creo que lo que está diciendo es, esa parte no la estudié. O sea, no Ok. te puedo decir si es parecido o es diferente o sea, esa parte yo no me enfoqué a estudiar. Si tú lo quieres comparar, adelante, si encuentras un parecido, genial, pero yo no lo estudié esa parte. Yo estudié eso. O sea, como que lo está delimitando. Como cuando haces una tesis y dices, yo solamente voy a estudiar a la población de tal ciudad entre tal y tal edad. Pero a lo mejor te das cuenta que en otro país es muy similar. Pero de entrada te estoy diciendo, yo solo estudié este cachito. Sí, o muy Así. similar o no aplica, ¿no? Te Ajá. recuerdo que nos comentabas, Jesús, que los occidentales no hay psicoanálisis, o sea, la psicología ya no aplica. Oh, bueno, ya encontré la cita textual después de mucha búsqueda A y ver. se habla de la sociedad de culpa, que es la occidental, que sentimos mucha culpa y la culpa nos mueve, y, No. y en la oriental es más de vergüenza, de el deshonor, y que la vergüenza normalmente es externa. Entonces, pues no puede aplicar el mismo paradigma Exacto. si de entrada la motivación es diferente. Órale. Pero, pero es así como que esta parte es la que está estudiada, ¿no? O sea, tendríamos que ver si aplica también para allá. ¿Te das de cuenta? Es algo Te así. lavo las manos. Ujú. Entonces va por ahí la cosa, ¿no? O sea, que Freud está diciendo, yo lo delimité a personas comunes y corrientes que no tienen una afección importante. O sea, yo quiero saber para el común general. Oye, Jesús, y ya con la información que se tiene hoy en día, ¿tú te atreverías a decir que un esquizofrénico sí podría soñar de forma diferente? No sé, yo me imagino que tal vez sus conexiones cerebrales están un poquito diferentes a los demás y no sé, lo llegue a tener. Aparte de las estimulaciones que cuando están despiertos llegan a ver, no sé, ese tipo de alucinaciones que observan, no sé si eso también afecta a su sueño. ¿Tú crees que sí? Con la información que tienes actualmente. Entonces, yo me voy más por la idea de que todos soñamos diferentes, ¿no? O sea, Ah, y ya. entonces habría que primero habría que distinguir si él sabe que es un sueño y que no, porque precisamente la alucinación, eso es lo interesante, ¿no? Que no sabes que es una alucinación. O sea, cuando tú alucinas y te das cuenta que estás alucinando, dices, ok, sé que esto no es real. Pero la parte de una persona con esquizofrenia es que no se da cuenta si no es real o no. Entonces, primero tendría que, a ver, si sabes que es un sueño, si lo puedes identificar como un sueño o como una alucinación, sí, bueno, vamos a trabajar de eso, pero si lo trabaja como su realidad, pues lo tengo que trabajar diferente, no como un sueño. O sea, primero tengo que hacer que vea que es un sueño o que es una alucinación o sea, Claro. yo me iría más por ahí. Sí, porque cuando a mí me ha dado algunas veces fiebre, normalmente no me da, pero cuando adquiero o mi cuerpo responde con una fiebre, yo sí soy de los que le voy a llamar ahorita alucinación y empiezo a generar estas imágenes que también son muy vividas y ya respecto a mis sueños equivalentes, ¿no? Pues ya no puedo darme cuenta si estoy soñando o estoy alucinando. O sea, ya ahí había que definir cuál es la diferencia entre una alucinación inducida por un estado patológico, en este caso la fiebre, y un sueño en un estado normal, pero no tan normal porque si tiene afectación del frío hacia afuera o de que estás enfermo del corazón, que sientas ahogarte y eso te genere una simbología de que te están enterrando, etcétera, pues sí, finalmente sí hay algo externo e interno que te impulsa, ¿no? A generar las imágenes, tanto
en aquello que llamo alucinación, cuando hace mi cuerpo reacción ante la fiebre y el sueño. ¿Sí habrá alguna diferencia? ¿O son equivalentes o de plano nada que ver? Yo creo que sí hay una diferencia. Yo siento, y a lo mejor por eso, como él veía estos casos, se prefirió excluirse de mancharse las manos o meter la pata y no estudiar tanto más ese aspecto, porque sí tiene sentido y si hay gente que lo dice, ¿no? ¿Qué le pasa? No eres la primera persona que escucho que dice que a través de la fiebre pues tienes Sí, ciertos delirios o alucinaciones. sí, sí, sí. Entonces, yo sí creo que habría una diferenciación ahí, presiento. Me hace muy interesante. Lo voy a anotar. ¿Continuamos, Eri? Si quieren, le sigo, sí, perdón, perdón. O alguien más tiene algo que decir? Estaba esperando eso Es justo. que no sé si es correcto relacionar esto con algo que viene como que al inicio del texto, que me gustó mucho cómo lo planteó, o sea, de que cuando despiertas, o sea, todos tus sentidos como que perciben todo el exterior, o no sé, como que estás muy consciente de todo lo que estás percibiendo, y me gusta esta imagen que dice que es como el sol que llega, o sea, cuando despierta el sol. Me volviendo a las ideas, pero cuando se hace de día, todo el sol llena todo, entonces como que se pierde la luz de las estrellas. Entonces no sé si cuando dormimos, de alguna manera como que terminas como muy perceptivo de lo que está pasando en tu cuerpo y por eso tu sueño lo puede traducir a hay algo mal adentro de nosotros, ¿no? O sea, y te lo pongo en esta escena de que nos estamos asfixiando y tenemos un tumor en el pulmón, ¿no? O sea, pero es porque no estás tan lleno de estimulación de afuera como cuando estamos despiertos. Sí, es lo que decíamos de estar más sensoriales y ya. Al despertar yo siento que más bien pues, no percibimos tanto, ¿no? Más bien nos enfocamos mucho en los de afuera, que es lo que dice, y pues dejas de ver, de escuchar qué tanto está pasando dentro, o de percibir más bien, ¿no? No tanto escuchar. Pero sí dice, y creo que pues, está bueno mencionarlo, que a pesar de darse cuenta de que había una relación entre las sensaciones orgánicas internas y los sueños, no era necesario que previamente se enfermase un órgano para que influyese en el sueño de alguien, ¿no? Y es lo que decía antes también, o sea, no tiene que ser un cáncer, a lo mejor puede ser hambre, a lo mejor puede ser las ganas de ir al baño, a lo mejor pueden ser, ¿sabes? Muchas cosas distintas, un dolor de muela. Siento que es lo que quería decir. ¿No? O sea, sí nos sirvió mucho saber que la relación entre la enfermedad y el sueño ahí estaba, pero eso nos dice que no hace falta que se enferme, la relación existe. Entonces, bueno, yo eso es lo que entendí, ¿no? Y que dicen que aquello que en la vida despierta solo por casualidad percibimos oscuramente como sensación general vegetativa, ¿no? Como el hambre o tal, en la noche puede ser la fuente más poderosa de las imágenes oníricas. O sea, a lo mejor algo que para ti es muy banal, como, pues me como un plátano y ya se acabó en la noche, pues tu mente viaja y vuela con 10,000 cosas. O así yo lo entendí aquí. Entonces, a través de eso, la hipótesis de que la sensación orgánica vegetativa es la instancia generadora de los sueños, ayuda mucho a los científicos a relacionar las perturbaciones de los sueños con las perturbaciones mentales. Pues, eso ponían ahí, pero no entendí muy bien. No sé si alguien tenga ya algún comentario al respecto de eso. Sí, de que ¿Puedes se, subrayarlo para leerlo? este, Que medio me fui. aún ignorada pasa a constituir imágenes únicas, la hipótesis, aquí, los sueños y las perturbaciones mentales, o sea, presenta que a través de esta hipótesis, para los médicos es una forma de poder relacionar etiológicamente los sueños y las perturbaciones mentales. Que recuerdo que en un apartado leí que así es como se podría relacionar, pero luego al final va a decir, pero no es suficiente. No, O no te sea, así es entendí. como lo estamos intentando relacionar los médicos o como los médicos lo están intentando relacionar, pero es insuficiente. O Yo también lo sea, entendí así, como que encontraron un camino fácil en el que podían como decir, ah, aquí hay una relación, pim, pam. ajá, entonces precisamente se me hace que va por ahí la cosa. O sea, ya vimos que sí hay una relación, o sea, si tienes un órgano dañado o algo de ese estilo, es probable que en tu sueño va a repercutir, pero ahora sí que cómo va a repercutir, pues como dijiste ahorita, a lo mejor tenías hambre y en el sueño es algo monumental y a lo mejor no es la gran cosa, ¿no? O sea, solamente tenía hambre.
Eso ahí pero también ven lo que hay dividen una en dos relación cosas. y como los médicos intentan explicarlo a través del cuerpo, a través de fisiológicamente, pues por ahí entro porque es la entrada que yo veo que se acomoda a lo que yo estoy buscando. Ok. Sí, luego lo dividen en el esquema de Krauss, según yo, y por eso lo quise poner un poco, el tipo de, como que de estímulos. Él divide en dos las sensaciones orgánicamente condicionadas, que sería, y aquí también creo que voy a dar ayuda, la de los estados totales, sensaciones generales, que yo entiendo que es lo de la temperatura, el dolor de panza, a lo mejor, o estímulos externos, el primer punto, y la de las sensaciones específicas inmanentes en los sistemas capitales del sistema vegetativo. Y aquí lo clasifican en cinco, que son musculares, neumáticas, gástricas, sexuales y periféricas. O sea, periféricas no entendí bien a qué se refiere, pero las otras cuatro sí entiendo que igualmente son factores que influyen directamente al sueño en cuanto a estos aspectos orgánicos, ¿no? O sea, musculares, pues lo de ir al gimnasio, quizás y que llegues con un dolor de músculos enorme, o sexual, pues no sé, los sueños húmedos que de repente tienen los hombres, gástricas, no sabría poner un ejemplo, pero siento que ya es como La que parte de las periféricas, como yo lo entendí, puedo estar equivocado, pero como yo lo entendí, es la parte del sistema nervioso. O sea, está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central, pues, es el cerebro, el encéfalo, toda esta parte, ¿no? Y la periférica, pues, ya es todos los nervios que se van hacia el cuerpo. Entonces, como que yo siento que está Ok. diciendo esas sensaciones orgánicas que tienes como que ya en todo lo demás del cuerpo, ¿no? O sea, si no es en los músculos, si no es en la gástrica, si no es en la sexual, en todo lo demás. Ok, ok. Makes sense. Hace sentido en mi cabeza, sí. Sigue citando a Krauss, el buen Freud, y pone el término de transmutaciones de las sensaciones. Krauss considera que es el proceso en el que la sensación provocada despierto, conforme una ley asociativa cualquiera en tu cabeza, se enlazan para construir la representación afina a esa sensación provocada o esa sensación percibida despierta. Y aquí pues, siguen reforzando el hecho de que pues, en la vigilia tiene mucho que ver con el material que vas a tener en la noche, pero siguen diciendo que es una ley asociativa cualquiera, o sea, no tienen nada claro al momento, por lo menos hasta ahora, cómo se genera esa asociación. O es lo que yo entendí con esto de las transmutaciones, que es esa relación. Sí, precisamente, y creo que en todos los puntos es lo que va repitiendo. Sabemos que hay una asociación, sabemos que va a repercutir, pero cómo se hace esa asociación, cómo se transforma, eso es lo que no sabemos. Y es que sí, yo ahí sí creo que es muy personal, ¿no? Es muy subjetivo según la persona, no. Estaría muy difícil, y creo que sí lo dice al final del capítulo o del apartado, el hecho de generalizar como para todos es prácticamente imposible, no se puede. Cada quien tiene su forma de interpretar y su significado de las cosas. Lo que decíamos la semana pasada, quizás no es lo mismo que Jorge sueñe con una silla a que yo sueñe con una silla. A lo mejor la silla para mí significa algo de miedo y para Jorge es como a un descanso, ¿no? En el sueño. Entonces creo que va por ahí ese tema. Puse también aquí otro punto de que la influencia de los estímulos somáticos orgánicos sobre la forma de los sueños es casi generalmente aceptada en la actualidad. Y puse entre paréntesis en la actualidad de Freud, ¿no? Pero todo el mundo sí aprobaba esta parte de que pues, si tienes un cáncer vas a soñar con cosas relacionadas afín a ello. Sí fue una hipótesis que se compró bastante. Y aquí puse este punto también porque la semana pasada habíamos hablado un poco de esto. Precisamente dice Jorge que habíamos puesto un contraejemplo. Si quieres, ahorita hablamos de eso de la semana pasada que no estaba Jesús y lo volvemos a poner a la mesa porque estaba interesante. Pero sí menciona Freud que existen sueños a los que denominan como típicos, ya que coincide mucho la interpretación y se repite casi idéntica la representación en un gran número de personas. Pero, pero todos son interpretados a base de los estímulos previamente comentados. O sea, yo aquí entendí que no era nada mágico, simplemente pues es muy casual que si le pones un vaso a alguien de agua en los dedos mientras duerme, pues tenga cierta reacción, ¿no? Y tenga un sueño pues relacionado con agua y cosas así. Yo así es como lo entendí aquí, que sí hay sueños típicos, pero como que sí quiere dejar claro, o al menos ese es mi punto de percepción, de que no es nada mágico, va relacionado directamente con los estímulos que hemos estado comentando.
pero la asociación sí es cualquiera, como dijimos en la parte de arriba. Entonces, así es como siento que acaba este capítulo hablando de los sueños típicos, hace la mención nada más a que, pues sí pasa que la gente sueña con cosas muy similares según ciertos estímulos. Y la última parte, que es la más cortita, son las fuentes psíquicas de los estímulos. Yo entiendo, después de leerlo, las fuentes psíquicas como todo aquello que es directamente de la cabeza, ¿no? O sea, que no hay ningún tipo de órgano, no hay ningún tipo de sensación externa, no hay nada más y es algo que nace directamente de la psique. Así es como yo entendí las fuentes psíquicas de estímulos. No sé si me quedé corto, si me equivoqué, si quieren complementar, pues si no, les sigo con los puntos que están rápidos. Pusieron que muchos autores coinciden que el hombre sueña con aquello de que se ocupa durante el día y le interesa en su vida despierta. Muchos coincidían con eso, pero también apareció la opción contraria a esto, que es que el hombre se aparta en los sueños de todo lo interesante durante el día y solo aparecen en el sueño estas imágenes cuando pierden atractivo o interés en la actualidad del sujeto. Entonces, como que apareció este choque de ideas, al menos así lo planteé en este cuarto punto, y eso los deja con la conclusión de que sería equivocado establecer reglas de carácter general, que es lo que decía antes, ¿no? Es muy difícil decir, ok, pues todos soñamos así, todos soñamos asá. Es como que muy abierto el tema y sí lo va recalcando casi todos los capítulos. No quería dejarlo de lado. También pone que los intereses diurnos no representan como una fuente psíquica grande de todo el alcance que nos hacía esperar la afirmación de que cada uno de nosotros continúa en el sueño con aquello que le ocupa la vigilia. Es decir, no es tan así, se dieron cuenta de que no es tanto lo que pasa, no continúas tanto en el sueño con lo que estabas pensando antes de dormirte. O así es como yo entendí este punto de la continuación de la vida en el sueño con la vigilia. A la mayoría de los autores, al momento de esclarecer la procedencia de las imágenes oníricas, es decir, de dónde salen nuestros sueños, les es imposible responder si pueden o no surgir sin un estímulo físico impulsor, que es con lo que empezábamos, ¿no? De que no pueden existir sin un estímulo. Fue lo primero que decía Freud al principio del capítulo, los sueños no pueden existir sin un tipo de estímulo, no aparecen de la magia, tiene que haber algo ahí que los provoque. Y aquí siento que lo vuelve a recalcar, y por ello muchos lo reducen a la participación psíquica. O sea, es decir, que muchos no consideran muy importante la participación psíquica, o así es como yo entendí, dicen, no, pues si no es algo que podemos checar tanto, mejor no, como que no le dieron tanto peso como a las orgánicas o a las subjetivas. Y en la mayoría de los sueños actúan conjuntamente estímulos somáticos y estímulos psíquicos, es decir, hay estímulos, como dice Freud, hay estímulos tanto de tu cabeza como de tus órganos, como externos, y por eso los plantean estos, pero que actúan simultáneamente los cuatro puntos que acabamos de decir. No es como que un día tienes un sueño de estímulos sensoriales orgánicos y otro día tienes un sueño de estímulos psíquicos. Entiendo que los cuatro se entrelazan para generar lo que es el sueño o el material onírico. Y acabo con el punto de que en esta ciencia constituye regla general acentuar intensamente el dominio del cerebro sobre el organismo. Serían yo los apuntes que tengo para compartir con ustedes. No sé si alguien quiera complementar algo más de este capítulo, porque la verdad sí estaba medio extraño. Me costó un poco entender, yo creo, bueno, lo poco que pude entender me costó. No sé si alguien quiera rascar ahí un poco más el hueso. Yo lo que te podría decir de eso es que, o sea, lo que Freud yo creo que nos está diciendo aquí es, esta parte que es la fuente psíquica, no sabemos nada, o sea, no se ha estudiado, o sea, todo lo que te estoy enseñando es previo, y cito a Krauss, y cito a no sé quién, y cito a no sé cuál, o sea, esto es todo el conocimiento que hay. Esta parte es la que no hay, y es en la que vamos a estudiar, es en la que apenas nos vamos a enfocar nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo que te está queriendo decir, o sea, esta parte ha sido siempre dicha, no le pongas atención porque no lo puedo comprobar, no le pongas atención porque este, no puedo poner reglas ahí, no le pongas atención porque X o Y, no, o sea, y no ha sido estudiada, o al menos él no encontró Estudio. estudios, a lo mejor sí había, pero él no los encontró, no sé. Este, y es precisamente a lo que se va a tratar
ya la interpretación de los sueños tal cual, ¿no? Ya entrando en materia completa. Yo creo que aquí nos estuvo dando un contexto de existe esta forma, existe esta forma, existe esta forma, o sea, esto es lo que hay hasta ahorita y ahora pues nos toca estudiar otra cosa, ¿no? Que es la fuente psíquica de los estímulos que todo mundo le ha sacado porque no es tan fácil. No es tan fácil establecer reglas, no es tan fácil establecer. Entonces, y luego haciéndote la aclaración de, y no es que vayas a soñar hoy solamente estímulos psíquicos y mañana solamente estímulos externos y mañana solamente, o sea, pues no, o sea, están entrelazados y eso es como que lo que hace todo todavía más complicado, porque a la hora de interpretar un sueño tú vas a tener que ponerte a hacer ese análisis de, bueno, pudo haber sido por un estímulo exterior, entonces, ¿cómo fue mi mañana? ¿O cómo fue mi noche? Ah, no, pues mi gato se sentó arriba de mí y yo soñé que estaba sofocado. Pues, ¿cómo no? Te estaba tapando la nariz el gato, ¿no? O sea, o fíjate que estaba pasando, o sea, como que lo que yo siento que está diciendo es no hagan de lado ningún estímulo, sino es cuestión seria de estudiar o de pensar qué es lo que estaba pasando para poder ir delimitando hacia qué va qué y poder hacer una interpretación correcta y no nada más irme con una ramita que es lo que yo creo. O sea, vamos a tomar en cuenta todos los factores. Y aquí se van viendo ya mucho los ápices del psicoanálisis, ¿no? El hecho de cada caso es muy particular, no puedes dejar de ignorar lo que uno piensa, lo que uno te dice, tienes que escuchar todo muy bien, estar muy atento a todo lo que te están contando, porque, pues sí, no es lo mismo que Adrián te diga que soñó una silla, que Anelisa te diga que soñó una silla, y su contexto y mi contexto muy diferentes, ¿no? Siento que sí va dejando muchos ápices de, para allá va el psicoanálisis, para allá vamos, vaya. Pero bien curioso porque también mencionó los sueños típicos. Sí, O sea, no y hace de lado un aire social. Solamente te está diciendo, yo me voy a enfocar en esto otro. Pero sí existen los sueños típicos y como que, o sea, no sé, se me hace bien interesante cómo no lo ignora. No, pero todavía no le pone un nombre. O sea, sí, no, no sé bueno, hasta dónde sí ya se dice en el hablaba de libro. una conciencia social en ese entonces, pero sabe que hay algo. Y sí dice que luego va a indagar más en ese apartado. Nada más ahorita soltó ahí el pincelazo, Ujú, pero eventualmente sí, sí habla más al respecto de estos sueños típicos, según yo. Y por eso recalca igualmente, lo repito, lo de que pues no se puede dejar como una regla de carácter general para nada la interpretación de los sueños. ujú. Pero, o sea, para él, pero están los sueños típicos. Sí, o sea, es que esa parte de que todo es muy individual, muy, o sea, muy de no puedo hacer una regla general de si sueñas esto es igual a esto. Yo creo que va mucho en esa línea de, o sea, sí puede haber algo, sí puede haber cosas en común, pero no me lo puedo tomar a la ligera como decir, ah, sí, es en común y ya, se acabó. O sea, como que a pesar de que pueda haber algo típico, puede haber algo común, puede haber un, no puedo nada más decirlo a la y se va, sino hay que hacer el análisis particular de cada quien y creo que por ahí va la cosa, no es negarlo, pero tampoco tomarlo a la ligera, es pues vamos a ver, a lo mejor y sí, a lo mejor y no. La única forma de saberlo es entrándole, pues a esa parte, ¿no? Entrándole a analizarlo. Sí, está poniendo las cartas en la mesa, todas. Ujú. Vamos a irle dando. Pues, hasta aquí llegaría este apartado La C, lectura de esta vez. la lectura de esta semana, efectivamente. El apartado D, sinceramente no me dio tiempo de aventármelo, amigos. Estuvo medio larga la semana pasada y el fin de, pero Annalisa sí se lo aventó. Entonces no sé si Annalisa quiera darnos unas pinceladas para ir un poco más encaminados a la lectura de la próxima semana, o si lo dejamos ya así pues, oculto y la semana que viene lo comentamos todo. Digo, para que no te quedes con las ganas, Elisa. Y pues podría comentar algo. Creo Pues mira, que la pregunta que deja el siguiente inciso, y hasta ahí los dejo. No, es realmente todos los factores que se involucran para que tú puedas recordar algo. O sea, está hablando acerca de lo que olvidamos en los sueños y de todos los factores que influyen para que olvidemos cosas.
Entonces, realmente lo que platicamos acerca de nuestro sueño, qué tan verdadero es después de que pasó todos esos filtros. Hasta ahí se los dejo, porque no les quiero contar. Claro. Yo Eso tengo me da- subrayado. Yo O tengo sea, subrayado. sí, Pónganse así, a leer. o sea, lo pongo así, o sea, que un recuerdo tiene que pasar por varios filtros para que esté aquí fresco en la mente. Y pues sí queda la duda, ¿no? De qué tan confiable es lo que, según esto, estamos recordando del sueño. Algo que se trabaja mucho en los psicoanalistas ortodoxos, es decir, los freudianos de hueso colorado, es que cuando duermes, o sea, que cuando tengas al lado de tu cama una libreta. O sea, en tu mesita de noche o lo que sea, que tengas al lado una libreta y una pluma para que te despiertes y lo primero que hagas es anotar el sueño antes de que lo olvides. Porque conforme va más pasando el día, más lo vamos olvidando. ¿Por qué? Pues porque ya le dejaste de prestar atención o porque ya le pusiste de otro material que tú traías consciente, pero que, o sea, ya lo empezaste a revolver con otras cosas. Entonces esa parte del olvido es cosa seria. O sea, para que recomienden que sea lo primero que hagas es porque el olvido es fuerte. O sea, cuánto recordamos del sueño y cuánto no me recuerda mucho a la metáfora que usan en psicología, ya no psicoanálisis, sino en psicología, sobre el iceberg. La parte que eres consciente es la puntita, la que se ve. Todo lo que está abajo, que no se ve del iceberg, es otra cosa. Y con el sueño es así, ¿no? La parte que recuerdas es la puntita, es lo de arriba, lo que está arriba de la superficie del agua, o sea, pero el iceberg es más grande abajo que arriba. Bueno, a mí me surgió también la duda de, bueno, ¿y por qué selección? O qué parte de nosotros selecciona lo que recordamos y por qué selecciona eso, ¿no? Porque viene, por ejemplo, es que él cita mucho a un tal Strumpel, que no sé si lo estoy mencionando bien su nombre, pero dice que son varias causas, ¿no? Por las que olvidamos. Y, por ejemplo, ¿no? Primer punto, habla acerca del factor intensidad, ¿no? O sea, de qué tan intenso fue como una de las cosas que viste en tus sueños. Si fue leve, así como en el día a día, que las cositas leves que pasan se te olvidan, igual puede ser en los sueños, ¿no? Pero luego citan que no, que también se han dado cuenta que en ciertos sueños, cosas súper leves que no eran tan relevantes, lo terminaste recordando No muchísimo, te ¿no? recuerdo. Entonces, ese tipo de que, porque, o sea, ¿qué parte de nosotros primero así como que selecciona, esto es lo que voy a recordar y por qué se queda con eso, ¿no? Ujú. Yo tengo subrayado de la primera vez que me aventé el libro, uno de los puntos de por qué olvidamos las cosas, dice que lo desprovisto de sentido nos es tan difícil de retener como lo confuso o desordenado. Los sueños, al carecer de orden y comprensibilidad, tienen una rápida dispersión de sus elementos, contribuyendo así a su inmediato olvido. Sí, por el hecho de que así make no sense en tu cabeza muchas veces, y lo que sí tiene cierto sentido a lo mejor es lo que más tardas en olvidar, o eso entiendo de esto que tengo subrayado, no voy a leer más, pero Y lo más bonito es que lo que tiene mayor importancia es lo que olvidaste. sí, sí, es donde están los detalles buenos, sí, Ah, o sea, pero sí me ha bueno, pasado que luego sueño y digo, no, qué padrísimo sueño, no, es que ahora sí, mi cerebro se la voló, le metió toda la producción, me encantó. Y luego ya así como que se lo quiero contar a alguien, ya pasaron, y yo así de no, ching, y como que la parte justo la más importante era como de, ay, yo no me acuerdo de qué soñé. Me choca eso. Pero también justo de ese punto que decías, Adrián, luego dice que hay otro autor que menciona que no, o sea, también hay sueños que los más locos y disparatados, esos son los que luego también no súper acordamos de ellos, aunque no hayan tenido un sentido, ¿no? Que no hayan sido como muy Freud y fuertes. sus contradicciones. ¿Eh? Freud y sus contradicciones. Bueno, más bien dimos esto, pero siempre no. Siempre no. Les advertí que Freud podía ser frustrante por eso. Está bueno, está chido porque piensas muchas cosas y luego ya aterrizas en un no y a lo mejor él también, ¿no? Está bueno por eso, está bueno por eso. Y es que lo que me gusta también es como que esa honestidad Claro, de decir, pero siempre no, o sea, perdón, te di una falsa señal, yo pensé que estaba bien, pero está mal.
Sí, eso se va, sí, exacto, ¿no? Es como lo que decían el otro día, o el primer día o el segundo, no me acuerdo, de los malos diagnósticos, ¿no? Mucha gente diagnostica y luego no corrige su diagnóstico a lo mejor, y eso está mal. Mejor la sinceridad, la transparencia, sí, oye, pues ya vi cosas, vi que esto no fue así, ya está, va para allá. Yo creo que está bien eso, exactamente como dices. Pero bueno, no sé si quieran, si alguien tenga alguna duda, algunas preguntas que quieran soltar, algún comentario antes de que pues, dejemos de grabar, que alguien vea un par de preguntas, tres. Digo, está bastante claro todo, ¿no? Bueno, ahorita no se me ocurre una. Pero lo que me ha gustado es como... Sí, o sea, en cuanto a lo que decías de la honestidad de Freud, o sea, me gusta eso y me encanta que también hable mucho de la parte popular, o sea, no la deja de citar todavía. En la parte anterior que estuvimos discutiendo estuvo hablando, ¿no? De cómo antes los antiguos decían que los sueños eran totalmente influenciados por algo divino, ¿no? Pero ya que había quedado súper claro ese punto, así como de, ya, bueno, la ciencia ya lo, ya lo superó todavía al inicio de este apartado que leímos, no deja de citar, ¿no? A lo que todavía la gente decía respecto a los sueños, ¿no? De hecho, empieza con una frase que, la de que los sueños vienen del estómago. Sí. O sea, que eso es un dicho popular, ¿no? Que sí les creo, porque luego, aquí en mi casa siempre decimos, no suenen muy pesado, no suenen carne, porque siempre que cenamos carne soñamos feo. Entonces yo me imagino que, o sea, me gusta que también Freud no solo es honesto en ese sentido, sino que escucha todo lo que hay, así, y me gusta que lo plantea ahí, no lo está poniendo así como de, bueno, esto es lo que todo el mundo dice, la gente que ha estudiado formal, un poquito más formal y los dichos populares. Eso me gusta mucho también de Freud. La verdad es que sí, era muy buen escritor, la forma en cómo lo hacía, a mí me está enganchando bastante. Ujú. Estaba loquito. Pues sí. Sí, sí. Pues no, yo ya no tengo nada más que decir. Si nadie tiene preguntas, comentarios, no sé si quieran definir las páginas para leer para la próxima semana. Yo había pensado en 25 páginas que justamente abarcan el inciso C, perdón, el inciso D y el F. Son 25 páginas y media, no les voy a mentir. Hay media ahí. No, está bien. Pues creo que está bueno, no está tan pesado, lo podemos seguir así, nos la llevamos relax. Y si les gustó así la dinámica, pues igual la semana que viene me saco mi resumen y vamos sacando así los puntos para irle sacando carnita. Ok. ¿Les parece? Va, Sí. va que va. Por mí, Pues, por mí está bien, pero me gustaría hacer la sugerencia de que no sea siempre Adrián el que pone su resumen, no porque esté mal, sino porque nada más estamos viendo hasta cierto punto la visión de Adrián. Entonces, pues a lo mejor estaría interesante un día ver la visión de Annelisa, un día la de Osiris, así como que qué es lo que se nos está haciendo importante a cada quien, el que quiera, pero me gustaría esa parte, ya dijo. siento que le podríamos sacar más jugo, ¿no? O sea, Va. Yo hago la siguiente. Ya dijiste, ¿eh? Porque esa de algunos... Dice. y así para que Adrián tampoco se sienta con la presión de que tengo que hacerlo para cada lunes. Que igual lo hago, o sea, igual lo hago, nada más, a veces sí es la presión. Pero sí, jalo. Entonces, analiza para el siguiente y después la semana que viene vemos quién más quiere y Vamos si a no, ver de quién las... se avienta. Va. D y F, ¿va? D y F, efectivamente, 25 páginas, de la 66 a la 91. Pero Va. uno empieza a la No mitad. se y otro olviden a la- nada. Va a ser del olvido. Y así es como en 4 semanas leímos casi 100 páginas. ¿Eh? Y así es como en 4 semanas leímos casi 100 páginas de la interpretación de los sueños. Súper bien, súper bien. Porque dijiste que hasta la 90 y tantos, ¿no? ¿Eh? Dijiste que hasta la página 90 y Hasta la tantos. 91, sí. Ujú. Wow. Ya, o sea, nos faltarían, miren, para que más o menos vean cómo va a estar el asunto. ¿Dónde está el índice? Nos falta el D y el F. ¿Qué va a ser? Dice D y E, perdón, Elisa, D y E. Sí, como que D y F. D y E, y después ya sería F, G y H, yo creo. Y después ya empezamos directos con el método. Entonces estamos a 2 semanas de empezar con el método, si les parece. Súper.
para que se motiven más a aventarse este prólogo, que quizás está medio pesado y medio tedioso, pero ya luego empieza la carnita buena, ya con toda esta información bien masticada entre todos, va a estar muy, muy chido. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Antes de pasar al método, Dime. que alguien se aviente a escribir su sueño y empezar a ver con las características que hemos visto si se pueden ver. O sea, si son visibles. O sea, a lo Quería mejor, tocar eso ahorita ya a después lo de mejor todavía no grabación. es ir a hacer una interpretación, pero oye, mira, si se ven estas características, o sea, Ajá. es comprobable, ¿no? Sí, lo concluimos así la semana Y luego ya pasada. pasar al método. Sí, así, Jorge justo había propuesto eso de la semana pasada de pues, escribir un sueño y entre todos medio ver qué onda y ya después de leer el libro ver otra vez qué onda con ese mismo sueño. Entonces, Todavía no quiero decir interpretarlo, pero sí como que estar viendo, a ver, se cumplen estas Consideraciones, ¿no? características, esto es si como pasa que... esto, pasa ujú, aquello. Consideraciones generales. Y ujú. podemos empezar con el que les había contado la otra vez. Sí. Si te das el tiempo de ¿Quieres escribirlo abordar ese todo tema? completo, ¿Cómo? ¿Lo, ¿Quieres lo abordar el tema del requieres, sueño? lo requieres escrito? Lo puedo escribir. yo para que tenga los más detalles posibles, ¿no? O sea, para ver si se pueden ver. O Órale. sea, Sí, sí, por sí. eso diría Buen que un sueño ejercicio. más, el más reciente que tengas, casi casi, ¿no? Así como que Y a mí me donde gustaría puedas poner anotar uno así cada que me detalle, dejó una todo. huella. Me dejó una huella y lo tengo tan presente que se ¿Sí? los conté a ellos, que tiene que ver Ujú, con una lectura que hice de Leonardo da Vinci acerca de su libro de anatomía. ujú. Si quieres, Entonces, cuéntaselo a Jesús, pero después de cortar la grabación para que el que nos esté viendo en YouTube pues se meta a la charla sí, de se los pongan lunes. las pilas, Se ¿no? quede Claro. picado, ¿no? Sí, por favor. Pero ya si vamos a empezar con eso, pues ya podemos dejar de grabar, ya no hubo más preguntas, más conclusiones y Y ya. tener el contraejemplo que también pusimos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Sí, Y sí, y lo de mencionarlo. Orlando también hay que mencionarlo Sí, ahorita. ahí es un contraejemplo y a ver qué tal, ¿no? Pues, Va, pues entonces si quieren le doy cierre a esto y seguimos con la chicha. Pues muchas gracias a los que se quedaron hasta el final de la charla. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos con la lectura. Muchas gracias a ti que nos estás viendo en YouTube, amigo, y que has llegado hasta el final. Agradecerle a todos que estén echándole ganas para que esto se mantenga. Y pues nos vemos cada lunes aquí en Materia Gris a las 7 p.m. Ciudad de México. Tenemos cita para la semana que viene, que es el 11 de octubre, 7 p.m. Aquí nos vemos, apartado D y E de la interpretación de los sueños. Buena tarde. tiene que ver con despellejamiento. El sueño. El sueño. Adiós.